Buenas noches, hermanos. Qué bendición estar en este lugar para iniciar nuestro tiempo de oración y sabiendo que nuestro Dios es fiel y Él nos espera a nosotros, hermanos. Amén. Podemos postrarnos, hermanos, y buscar al Señor en oración. Que el Señor les bendiga. Buenas noches, hermanos. Les invito a ponerse de pie en esta noche y que podamos, hermanos, entonarle un cántico nuevo al Señor en esta noche. Amén. Señor, muchas gracias te damos en esta noche por el privilegio que nos da, Señor, de estar delante de ti, Señor. Te agradecemos, Señor, por permitirnos entrar una vez más a tu casa, Señor. Queremos, Señor, que tú encuentres nuestros corazones y puedas tú, Señor, moverte en nuestra tierra por amor de tu nombre. Muchas gracias, Salvador eterno. Muchas gracias. Presentaré mi vida a Él como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presentaré mi vida a Él como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presentaré mi vida a Él como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presentaré mi vida a Él como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eleva tu visión, la que jamás hemos pasado por aquí. Eleva tu visión y tú verás la gloria del Señor. Una visión que crezca, el pueblo perecerá. Visión que crezca, el pueblo perecerá. Eleva tu visión y tú verás la gloria del Señor. Eleva tu visión, la que jamás hemos pasado por aquí. Eleva tu visión, que tú verás la gloria del Señor. Pues sin una visión que crezca, el pueblo perecerá. Una visión que crezca, el pueblo perecerá. Eleva tu visión, que tú verás la gloria del Señor. Los montes declaran el Señor, los valles proclaman el Señor, los cielos y la tierra nos cuentan de su gloria. No lo puedo dudar, mi corazón quiere gritar, el Señor es mi Dios, es mi Dios. Los montes declaran el Señor, los valles proclaman el Señor, los cielos y la tierra nos cuentan de su gloria. No lo puedo dudar, mi corazón quiere gritar, el Señor es mi Dios, es mi Dios. No lo puedo dudar, mi corazón quiere gritar, que el Señor es mi Dios, es mi Dios. No lo puedo dudar, mi corazón quiere gritar, que el Señor es mi Dios, es mi Dios. Los montes declaran del Señor, los valles proclaman del Señor, los cielos y la tierra nos cuentan de su gloria. No lo puedo dudar, mi corazón quiere gritar, que el Señor es mi Dios, es mi Dios. Los montes declaran del Señor, los valles proclaman del Señor, los cielos y la tierra nos cuentan de su gloria. No lo puedo dudar, mi corazón quiere gritar, que el Señor es mi Dios, es mi Dios. No lo puedo dudar, mi corazón quiere gritar, que el Señor es mi Dios, es mi Dios. Eleva tu visión,
porque sin una visión que crezca, el pueblo perecerá. Sin una visión que crezca, el pueblo perecerá. Eleva tu visión y tú verás la gloria del Señor. Sí, Señor. Aquí estamos, Señor. Ven, pasa por aquí, Señor, en esta hora. Oh, te alabamos, te bendecimos. Oh, gracias, te damos por ser nuestro Dios. Porque no hay nada ni nadie que se compare a ti, Señor. Porque eres bueno, eres nuestra fortaleza. Oh, eres digno y glorioso.
Gracias, Señor. Gracias por ese precio pagado en la cruz por nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por ese precio que tú, Señor, pagaste por nuestras vidas. Ya hemos sido redimidos con tu sangre, Señor. Gracias, Señor, no hay palabras, pero en esta noche muchas gracias, Señor, por esa sangre derramada por nuestras vidas, Señor. Oh, nuestra sed tiene paz en ti, Señor. Y mi ser tiene paz. Y mi Oh Señor, gracias por tu glorioso plan, Señor, para salvarnos, por hacernos participantes de ese plan eterno, Señor. Muchas gracias, Señor, por salvarnos, por rescatarnos, Señor, siendo pecadores, siendo débiles, Señor, tú te perfeccionas en nosotros. Qué plan más glorioso el tuyo, Señor. Que podamos sentir paz en nuestro ser, Señor, al ser encontrados por ti, Señor, al tener un encuentro contigo, Señor, día a día, Señor amado. Queremos sentir esa paz de tu perdón, Señor, de ese plan. Oh, qué gloria, Señor Jesús. Gracias, Padre, por amarnos tanto, de dar a tu Hijo amado, Señor, para morir en la cruz, por rescate de muchos, Señor, y nosotros estamos incluidos allí, Señor. Muchas gracias por tu Espíritu que nos da, redarguye para venir a arrepentimiento, Señor, y llegarnos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, gracias. Amén. Y amén. Amén, hermanos, buenas noches. Pueden tomar sus lugares en esta hora. Es una bendición, un privilegio estar delante de ustedes, hermanos, para compartir algo que el Señor hablaba a mi corazón hace unos días. Y el título de este mensaje de este pensamiento es: Dios sale a nuestro encuentro. No sé cuántos de ustedes sintieron un encuentro con el Señor en esta noche, en este tiempo de alabanza. Alguien decía, un hermano, muchas veces tomamos a la ligera el tiempo de la alabanza. Decimos, es un tiempo como para que nos da chancecito de llegar tarde y sentarnos a recibir el pan,
a recibir el mensaje, pero decía este varón, este hermano, que tal vez no lo vamos a recibir igual si desde temprano estamos a este tiempo, y el encuentro con el Señor tal vez son en esos minutos de alabanza. Creo que todos aquí hemos vivido algún encuentro con el Señor. Les digo, creo que todos, o sea, con seguridad, creo, porque todos, al menos los que hemos sido rescatados, salvos, como cantábamos, los que hemos sido participantes ya de ese plan glorioso del Señor, hemos tenido un encuentro con Él y Él nos ha salvado. Cuando usted y yo fuimos rescatados, nacimos de nuevo, tuvimos un encuentro con el Señor. Desde ese momento, tal vez algunos fue intenso, ¿verdad? Un encuentro intenso con el Señor, porque tal vez algunos hemos nacido en hogares cristianos y es diferente nuestro encuentro con alguien que venía del mundo, del propio mundo. Y yo animo a los jóvenes en esta noche, a los niños, que no necesitamos un gran testimonio para dar testimonio de la salvación del Señor y ser creíbles también. Necesitamos únicamente, como hemos estado oyendo de nuestro hermano pastor, que nuestros hijos o que ustedes, jóvenes, niños, conozcan al Señor y nazcan de nuevo. Igual de adultos también, si no hemos nacido de nuevo aún. Tener ese encuentro con Dios. Y desde ese entonces nosotros después hemos tenido encuentros con el Señor, tal vez en nuestros devocionales, en nuestras lecturas, en tiempos aquí en la iglesia, vamos a ver más adelante. Pero todos esos encuentros, hermanos, que tenemos con el Señor es porque Él sale a nuestro encuentro. El Señor, vemos en las Escrituras que hay muchos ejemplos positivos y negativos, digámoslo positivo y negativo para ver qué es tal vez bueno o malos, digamos, ¿verdad? Ejemplos buenos, ejemplos malos. Desde el mero inicio, el Señor salió al encuentro de Caín y vemos que Caín, él ese encuentro no lo aprovechó, más bien él no aprovechó ese encuentro con el Señor. Entonces sabemos que hay encuentros buenos y encuentros malos. Sabemos que Abraham, él tuvo un encuentro con Melquisedec, y al tener él ese encuentro con Melquisedec, rey de Salem, figura del Señor Jesús, él fue bendecido, fue aún más transformado. No sé si ustedes hoy tuvieron un encuentro con el Señor en su casa, ¿verdad? En su trabajo, en lo que estaban haciendo tal vez, el Señor los encontró ahí. Y si no lo han sentido, hermanos, todavía tenemos tiempo. Es tiempo vamos a celebrar la cena del Señor. Y podemos, comiendo su cena, vamos a poder tener un encuentro con el Señor. Los animo, si no han tenido ese encuentro con Él. Algo que hace el encuentro con Dios es, hermanos, un factor común de lo que hace el encuentro del Señor con Él es que Él siempre hace algo, siempre, ya sea nos transforma o opera algo en nuestro corazón, ¿verdad? Una obra, algo que usted tal vez estaba rogando al Señor, Él viene y lo encuentra, pero algo sucede cuando nosotros aprovechamos ese encuentro delante del Señor, si nos humillamos delante de Él. Como les decía, hermanos, muchos por no humillarse, en las Escrituras vemos que perecieron. Ciudades también, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Gadar, por ejemplo. Ellos, aléjate, le dijeron a Jesús, de nuestros contornos incluso. Ni siquiera las aldeitas, mucho menos la cabecera de Gadar. Entonces, ellos rechazaron ese encuentro con el Señor. De igual manera nosotros, hermanos, muchas veces hemos rechazado encuentros con el Señor. Y de aquí podemos entonces empezar a ver algunos ejemplos de la Biblia que podemos ver si aprovecharon. Solo uno les voy a mencionar
Vayamos a Lucas capítulo 18, un encuentro de Dios mismo, Jesús mismo, con este hombre, Lucas 18. Y este hombre no aprovechó ese encuentro con el Señor. Y hay lecciones que podamos aprender, hermanos. Dice que en esta historia, en este relato, vemos que el joven rico, ¿verdad? Y hay un detalle interesante, no sé si ustedes lo han visto, dice joven rico, o sea, joven, y vamos a ver más adelante algunos detalles de este hombre. Bueno, dice los versículos los primeros, ¿verdad? Que el Señor Jesús le dice, ¿sabe los mandamientos? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, Señor. Entonces Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. O sea, este joven, para seguir a Jesús necesitaba hacer una sola cosa, vender todo lo que tenía. Este joven estaba seguro de sí mismo, por lo correcto que era, por el hombre honesto que era. Y sí, él cumplía la ley de Moisés. Pero cuando ese encuentro con el Creador llegó, este hombre, su corazón fue sentenciado y él dijo, no puedo. Dice que él, en este evangelio, dice que él oyendo, dice, se puso muy triste porque era muy rico. Y yo creo que básicamente, hermanos, este relato no es tanto la riqueza material. Entonces, porque nosotros pues todos estaríamos no incluidos aquí. Pero es más, tal vez espiritualmente. Sabemos que a veces nos creemos ricos espiritualmente. Creemos, a veces nos damos a entender tal vez una relación con el Señor que no tenemos para que otros miren, pero realmente somos como dice Apocalipsis, desventurados, pobres, pero realmente el corazón pobre en espíritu es el que va a heredar la tierra. Y ese es el que entrará en el reino de los cielos y ese es el que va a seguir a Jesús. ¿Se recuerdan que a Babilonia no le importaban los pobres? Ellos se quedaban, los enfermos. ¿Por qué? Porque era más vergüenza para un país no llevarse prisioneros a los pobres, sino que a los ricos, a los importantes. Porque doblegamos a este país, a esta nación. Entonces, el mensaje para nosotros, hermanos, este joven, no sabemos si más adelante él tal vez lo meditó día y noche y al final él buscó y fue donde el Señor. Y algo importante también, hermanos, que le decía que era joven y el joven tiene fuerzas, ¿verdad? En sí mismo. Nosotros lo vemos los domingos, los jóvenes, ¿verdad? Se barren ahí en el piso, aunque no sea grama, ahí van con todo. Rematan, no se cansan y etcétera, chamusca tras chamusca y partido tras partido. Entonces vemos esa fuerza natural, pero de igual manera en lo espiritual nosotros también podemos sentirnos jóvenes. No, yo creo que yo salgo con esto, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy, hermanos, es que este joven perdió en este momento y el Señor, tal vez había más personas a su alrededor. Ya para este tiempo del ministerio del Señor ya había más gente lo seguía. Y este joven tuvo esa comunicación, ese diálogo con el Señor. Y aún así, él dejó esa oportunidad. ¿Qué haremos nosotros, hermanos? ¿Confiaremos en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas? Otro ejemplo, hermanos, es el hijo pródigo, siempre en Lucas capítulo 15. Quiero que leamos aquí nomás en Lucas, versículo 11 en adelante, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Y después, dice, no muchos días después se fue, y vemos más adelante todo el relato.
Pero dice que ya en el versículo 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y sigue él lo que planeó decirle a su padre. Luego dice en el 20, levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y ese padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Este puede ser claramente una figura de nosotros, hermanos, y nuestro Padre Celestial. Más adelante vemos que seguramente, imagínense, se le puso anillo, dice, se mandó a poner anillo, vestirle, calzado en sus pies. Y por último dice el Padre, porque era muerto, solo únicamente para que este hijo otra vez recibiera algo del Padre, tenía que haber muerto y haber encontrado nuevamente la vida. Al este Padre recibirlo, encontrarlo. El versículo clave de esta meditación en este pasaje, hermanos, es el 20, que su Padre, movido a misericordia, vino a su hijo, salió al encuentro de él. Imaginémoslo, él viene, el Padre, y sale, mira que es su hijo. No sabemos cómo fue que lo identificó, tal vez por su forma de caminar, porque tal vez ya era irreconocible, pero algo sí sabemos, que el Padre, movido a misericordia, salió. Y eso, como les repito, eso era vergonzoso, al menos en esos lados de Israel. En esa cultura, que un padre salga corriendo, era vergonzoso a recibir a alguien. Los patriarcas todos tenían que llegar a ellos. Pero este padre dijo: no, perderé mi vergüenza por tal de salir a encontrar a este hijo. Y así hace el Señor con nosotros, hermanos. Él no se avergüenza de llamarnos Padre, y ni el Hijo de llamarnos hermanos, cuando Él sale a nuestro encuentro. Otro ejemplo, otro encuentro de Dios, lo vemos aquí mismo en Lucas capítulo 24. Vamos a estar en Lucas, en el capítulo 24, y es el encuentro que el Señor Jesús tuvo con los caminantes a Emaús. Dice solo unos versículos antes el 10, dice que era María Magdalena, las que habían visto que llegaron y dijeron a los apóstoles que ya no estaba el cuerpo del Señor Jesús en la tumba. Y más a ellos les parecían locuras esas palabras de ellas, dice, y no las creían. Pero levantándose Pedro, dice, corrió al sepulcro y voy a ver, dijo, voy a ver si es cierto. Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Luego dice, y he aquí 2 de ellos iban el mismo día, o sea, el mismo día que el Señor había resucitado y que las mujeres aquellas, Marías, habían visto, y Pedro. Pero ellas, dice, ellos iban a una aldea llamada Emaús. Y algo maravilloso, hermanos, es que en el versículo 15 del mismo capítulo 24 dice que sucedió que mientras estos hombres iban caminando, hablando de todas aquellas cosas que habían acontecido, dice que Jesús mismo se les acercó. Esa frase, Jesús mismo, yo decía, Señor, qué misericordia. Que imagínense que nosotros estamos en esa condición. Estos hombres seguramente estaban llenos de duda, de temor, de desánimo, bueno, incredulidad, lo mismo, duda. Pero tal vez estos hombres decían, bueno, creíamos que era el Mesías, ¿verdad? Y no. Y ahora lo que dice Pedro, que no está ahí. Y lo que andan diciendo, seguramente los discípulos se lo robaron, etcétera. Muchos comentarios tal vez llegaban al corazón, a los oídos de estos hombres.
Pero entonces dijo, mejor regresémonos. Tal vez eran de Maús, no sé, porque dice que le dijeron después que se quedara con ellos, ¿verdad? Pero, o seguramente no, pero tal vez iban lejos de Jerusalén, o sea, alejándose de Jerusalén. Y podemos saber, pues Jerusalén es como la ciudad del Señor, la iglesia, pues donde está el Señor. Tal vez nosotros así a veces estamos alejándonos porque no creo. Y más adelante les voy a decir por qué les digo esto. Y dice que en el versículo 29, bueno, antes dice que ustedes ya han leído muchas veces, ¿verdad? Este pasaje, y dice que ¿acaso tú eres el único forastero? Entonces viene el Señor Jesús y le empieza a decir, ¿ves? Dice que desde Moisés, pasando por los profetas, le empieza a explicar que todo lo que tenía que padecer Jesús para lo que había sucedido en ese tiempo. Y entonces dice que allá en el versículo 29 dice, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Entonces el Señor, hermanos, aparte del encuentro que Él tenía con Él, estos hombres, aparte como vimos en contraparte con el joven rico, ellos sí aprovecharon, porque dice que Él les dijo, insensatos, tardos de corazón. Imagínense nos diga alguien así. Nosotros nos podemos ofender, pero aún así ellos, el Espíritu del Señor. Porque cada encuentro, hermanos, que tenemos con el Señor, el que empieza a movernos es el Espíritu Santo. Así como Simeón, ¿se recuerdan? El Señor dice, movido por el Espíritu, Él vino y fue al templo en ese momento. Él iba seguido al templo, pero cabal en ese momento. Y llegó José y María y Él conoció al Salvador, al Mesías. De igual manera, hermanos, si nosotros, pero muchas veces nosotros llega la hora, ay, es tarde, hermano, y tal vez el culto bendecido, como podemos decirlo, el Señor encontrando a muchos, y nosotros, ay, ya tengo hambre, o ay, ¿a qué horas? Pero solo el Señor puede ir capacitándonos para pasar esos tiempos, como si el Señor está abriendo las Escrituras, dice la Biblia, que Él dice, cuando Él nos abría las Escrituras, cómo ardía nuestro corazón. Seguramente, hermanos, los que han experimentado, o si alguna vez lo ha experimentado usted sabrá qué estoy diciendo. Si no, tal vez no. Cuando el Señor nos está encontrando, no queremos. ¿Se recuerdan los momentos que a veces pasábamos los domingos? O sea, no era competencia quién salía por último, pero sí, quién era tocado. No, uno solo, lo más que ya va a decir el pastor, el que pueda salir, hermano, y para afuera. O sea, no estoy juzgando a nadie, hermano, porque no me recuerdo de nadie. Yo lo hice alguna vez. Pero lo que estoy diciendo, hermanos, que cuando estamos acostumbrándonos o somos capacitados por el Señor, imaginemos la eternidad. ¿A qué hora va a terminar la adoración? No va a ser así. Que podamos en este tiempo de entrenamiento empezar a hacerlo. Entonces, el Espíritu de Dios obró en el corazón de estos hombres. A pesar de lo que ellos estaban, dice que inmediatamente después, cuando el Señor les abrió los ojos, hasta entonces, horas pasaron seguramente, y Él desapareció de su vista, dice. Ese mismo momento se levantaron, fueron, y cabal le dijeron que el Señor verdaderamente ha resucitado y ha aparecido a Simón o a Pedro. Y a veces el Señor, hermano, nos está hablando, ¿verdad? No es porque yo estoy ahorita compartiéndolos, pero si servicio, hermanos, cuando vengamos, Señor, ¿qué quieres? Hoy compartirnos. Vamos, abre que esas palabras que oigamos ardan en nuestro corazón. Hemos oído un mensaje, ¿verdad? Tremendo. Estamos en los tiempos finales. Usted puede buscar en YouTube y mucha gente, ya estamos en los tiempos finales, tal vez ni son ni cristianos. Pero nosotros tenemos una bendición de que sabemos, el Señor, oíamos el lunes un clamor, Señor, levanta a esos profetas, o gracias a Dios por los profetas, creo que decía.
que nos están advirtiendo y a veces tal vez podemos, ¿será cierto? Pues el Señor nos dé un corazón para que esas palabras, hermanos, ardan en nuestros corazones. Sus palabras, las palabras de vida. El penúltimo ejemplo, hermanos, es el etíope funcionario de Candace, la reina de los etíopes. Si quieren, vamos a Hechos 8, o yo les puedo estar leyendo, o ahí aparece. Pero brevemente, hermanos, este hombre también tuvo un encuentro con el Señor por medio de un vaso escogido de él. Creo que muchos aquí tuvieron un encuentro con el Señor por medio de alguien que ustedes vieron y oyeron al Señor en ellos, ¿verdad? Algunos de ustedes, otros, pues creo que todos, porque no todos tal vez, o no sé si hay, pero poder ver al Señor claramente, solo si nuestros ojos son abiertos. Entonces, más de alguien nos lleva al Señor. Y entonces esa vez que usted vio al Señor y conoció, ese fue un encuentro con Él. Y similar es este pasaje que está aquí de Felipe. Dice que este hombre, en el 8:26, dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Solo veamos esos detalles: el sur y desierto. El sur, pues sabemos que era el aire caliente, ¿verdad? Entonces eso era como algo no positivo, digámoslo, no para hablar de positivismo, hermanos, positivos, hermanos, no, sino que como algo bueno, ¿verdad? Una benevolencia del Señor para nosotros. Y sabemos que el sur, pues el viento del sur no era tan favorable, creo que ni aún ahorita, ¿verdad? Pero, y otro era que era desierto ese camino, y este hombre dice, regresaba seguramente de Jerusalén, iba él de regreso. No sabemos a qué había ido, no sé si había ido a una fiesta de Jerusalén o algo, pero había estado en Jerusalén. Podemos decir un símbolo, ¿verdad?, de la iglesia. Pero él regresaba a su casa, tal vez aún más confundido porque estaba leyendo, dice que leía Isaías, y seguramente eran los pasajes que los hombres de Emaús escucharon también, ¿verdad? El versículo 32. Que dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y bueno, dice, sigue leyendo este eunuco, pero entonces Felipe llega al encuentro. El Señor, por medio, en la vida de Felipe, llega al encuentro de este hombre. Y luego de él también abrir las escrituras, hablarle, lo primero que él dice: ay, dice, aquí hay agua para bautizarnos. Y luego, sí, te vamos a bautizar, pero ¿crees en el Hijo de Dios? Sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, de igual manera vemos, hermanos, el bautismo y la fe en el Señor hicieron salvo a este hombre. Y luego Felipe fue arrebatado por el Espíritu, ya no le vio nunca, dice la Biblia. Pero este hombre siguió el mismo camino desierto, pero ya dice que ya iba gozoso. El versículo 39 dice: y el eunuco no lo vio jamás y siguió gozoso su camino. O sea, él iba a seguir. Sabemos nosotros que el desierto es una bendición para nosotros, pero ya estar ahí es difícil. Sabemos que el fruto al final del desierto está la meta, pero sabemos que es difícil. Pero entonces, hermanos, solo llevar gozo o paz, como cantamos, en medio del desierto de nuestro camino, es la diferencia. Va a ser un encuentro con el Señor. El sentir gozo en medio de un desierto va a ser un encuentro con Él. Y es cierto, hermanos, nosotros estamos esperando un encuentro con el Señor en su segunda venida, ¿verdad? Pero cada día podemos tenerlo también, un encuentro con Él. A veces nosotros hacemos cosas, decimos cosas que nos alejan de Él, no nos programamos, hoy voy a hacer esto, pero suceden, ¿verdad? Somos frágiles, somos pecadores, pero el Señor
es el que pone por medio de ese Espíritu un arrepentimiento y Él nos perdona. Que Él pueda darnos, hermanos, arrepentimiento para llegar a ser encontrados con Él, con el favor de Él, hallar el favor de Jehová. Hoy, cada día, hermanos, hoy celebramos la cena del Señor, hermanos, celebramos el partimiento del pan, ¿verdad? Bebemos el vino, partimos el pan y lo comemos. Necesitamos reconocer el cuerpo del Señor. Creo que todos sabemos quién es el cuerpo del Señor. Su iglesia, nuestros hermanos, el que está a la par suya, el que está enfrente, en la fila de atrás, a 3 filas de usted. Él es su hermano, es su cuerpo. Necesitamos reconocer, porque solo así vamos a ser encontrados por Él. A veces por eso venimos y no somos encontrados por el Señor. Vemos que el de la par está siendo encontrado, el organista, el violinista, el del sonido, el ujier, encontrados por el Señor, aún el de seguridad. Pero el detalle es que muchas veces, tal vez porque no estamos reconociendo el cuerpo del Señor, entonces por eso nosotros no tenemos un encuentro con Él. Y fíjense que los salmos, dice, hay salmos del 120 al 134, si ustedes leen allí dice cántico gradual. Y esos cantos, según la historia, esos salmos eran cuando las tribus iban y se reunían, iban subiendo a Jerusalén. ¿Ha oído esa frase? Subir a Jerusalén, adorar a las fiestas que habían. Entonces ellos iban cantando, cantaban tal vez en ciertas, no turnos, hermanos, pero sí en ciertas paradas, tal vez ellos cantaban esos salmos. Pero allá cuando llegaban al final, llegaban ya a Jerusalén, ellos cantaban el Salmo 133. Y dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Cubre todo su cuerpo. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, hermanos, aquí en esta iglesia, en esta edificación, el Señor ha prometido encontrarnos en sus casas también, ustedes individuales. Pero aquí, hermanos, el Señor ha permitido, aquí donde nos vemos, ¿verdad? Donde nos oímos, donde nos escuchamos, nos miramos, el Señor ha prometido bendecirnos, encontrarnos en la congregación, ¿sí?, de los santos. Entonces, hermanos, que el Señor nos dé la humildad delante de Él cuando vengamos a este lugar y la mansedumbre delante de los hombres, de nuestros hermanos, para ser tocados por su Espíritu y podamos recibir un encuentro. Pongámonos de pie, hermanos. Quería que cantáramos un coro, tal vez relacionado al amor del Señor, cómo Él encontró por medio de Booz aquella mujer que se llamaba Ruth. Cúbreme, cantemos este canto, cúbreme, extiende el borde de tu capa, Señor, sobre nosotros. Cúbreme. Por
Inclina tu rostro desde tu trono, Señor. Míranos, Señor. Oh, Señor, atrévenos a ti, Señor. Y gracias, cuida, Señor, de tu vida. Señor, de tu misma presencia, gracia vendrá a nosotros, Señor. Seremos hallados, seremos encontrados, mi Salvador. Gracias te damos, Padre. Oh, te alabamos, te glorificamos, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu grande misericordia, Señor. Oh, sí, Señor amado. Hermanos, no perdamos la oportunidad de ser hallados por nuestro Dios esta noche. Muchos quehaceres, muchos afanes nos llevan a una separación voluntaria de parte nuestra del Señor. Pero el Señor está dispuesto a salir a nuestro encuentro si tan solo nos volvemos a Él, si tan solo le pedimos su gracia a Él, su ayuda. Él vendrá y tocará nuestros corazones. Él será movido a misericordia esta noche en su vida, en mi vida. Señor, ven por favor, acude a nuestro encuentro, Padre. Oh, te necesitamos, Salvador. Oh, te necesitamos, Salvador. Oh, gracias por tu gran amor y bondad, Señor. Oh, gracias. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. El Señor me hablaba esta noche sobre personas
están planificando abandonar su mesa porque están cansados, porque se han desanimado y como Judas está renunciando a la comunión con su Dios. Pero increíblemente, hermanos, el Señor nos está invitando a no ir, no abandonar la mesa, sino decirle: Señor, sal a mi encuentro, me estoy equivocando, estoy tomando la decisión incorrecta, Señor. Es cierto, hay muchas luchas, es cierto, hay muchas pruebas, Señor, pero no quiero abandonar tu mesa, Señor. Quiero que tú hagas un milagro hoy y vengas a mi vida, por favor. Oh, Señor, tú quieres abrazarnos, tú quieres amarnos, Señor, tú quieres mostrarnos misericordia, Señor. Atráenos a ti, Señor. Oh, Señor, sabemos que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, no importa lo que venga, pero estaremos guardados en ti, Señor. Estaremos protegidos en ti, Señor. Padre, si hay alguien que estaba pensando en abandonar la mesa, Señor, vuélvelo a ti en esta hora. Restáuralo, Señor. Vivifícalo, Padre. Con tu palabra, con tus promesas. Señor, muévete con tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, Señor. Amén. Así, con esa reverencia, hermanos, sentémonos, por favor. Dejemos que el Señor siga trabajando en nuestras vidas hoy, hermano. Quiero invitar al hermano Alfredo que pase adelante. Don Miguel González, por favor. Pasemos adelante, hermanos. Hermano Bed, por favor. Vamos a ministrar el pan y la copa. Oremos, hermano Bed, por favor. Señor, gracias te damos en esta hora, Señor, por tu
preciosa vida, Señor, que derramaste tu sangre por nosotros, Señor. Muchas gracias, Cordero. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, Señor. Queremos comer estos elementos, Señor, conscientes, Señor, del sacrificio que tú hiciste, del amor que tú tienes para con nosotros, Señor, y por el cual conmemoramos esta noche, Señor, esta cena delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Podemos pasar, hermanos, y ministrar el pan y la copa. Pasaba por mi mente la vida de Lázaro, hermano. La historia bíblica no nos habla claramente de cuál era la condición de Lázaro cuando Jesús llegó a la casa de él y sus hermanas. Pero, hermanos, no vemos a Lázaro en la mesa. Y más adelante narran las escrituras que Lázaro se enferma, se pone grave, y sus hermanas sabían que el Señor podía curar a Lázaro. Podía orar, podía ministrar al Padre y Lázaro iba a ser levantado. Pero no sucedió, hermanos. Jesús no llegó. Para María y Marta, Jesús llegó tarde. Las dos le reprocharon la tardanza al Señor. Si tú hubieses estado aquí, nuestro hermano Lázaro no hubiese muerto. Pero tú no estabas, Señor. Y el Señor, hermanos, dice la Biblia que a propósito, o con un propósito, se retrasó. Necesitaba tratar con la vida de Lázaro. Hermanos, el Señor quiere tratar con nuestra vida muchas veces, porque regularmente no estamos en la comunión con su cuerpo, con Él mismo. Estamos abandonando su comunión. Nosotros ni siquiera consideramos que lo estamos haciendo, ni nos damos cuenta siquiera que lo estamos haciendo. Pero el Señor nos conoce y sabe lo que está sucediendo en nuestras vidas, hermanos. Y por ese grande amor que nos tiene, Él actúa como actuó en la vida de Lázaro. Y sabemos, hermanos, lo que las Escrituras narran respecto a la vida de Lázaro. Él muere, es velado, es enterrado y Jesús no llegó. Y sus hermanas, Señor, ¿por qué no viniste a tiempo? ¿Para qué vas a ir al sepulcro si ya es de 4 días? Ya está su cuerpo descompuesto. Ya no hay esperanza para él. Hermanos, según el corazón humano, nosotros limitamos el trato del Señor para nuestras vidas o para nuestra familia. Y el Señor se detiene para mostrar su gloria. Y Él le dice a una de las hermanas de Lázaro, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? ¿Acaso tú no sabes que yo soy la resurrección y la vida? Hermanos, necesitamos creer en el Señor. Si Él se tarda en venir, hermanos, si Él se tarda en llegar, podemos clamar, hermanos, a Él. Y increíblemente el Señor hablaba de que Él sale a nuestro encuentro. Y hermanos, Lázaro ya estaba en el Seol. Él ya estaba ahí, hermanos.
sí, era justo, hermanos. Era un hombre justo y estaba en el seno de Abraham. Y el Señor quería mostrar su gloria a la gente que conocía a Lázaro. Y cuando vio la sepultura, hermanos, dice la Biblia que Jesús lloró. O sea, Jesús amaba a Lázaro. El acontecimiento de la vida de ese hombre nos muestra la grande misericordia de nuestro Dios, hermano. Pero Él quiere llegar hasta lo más crítico de nuestra situación. Porque si Él llega antes, nosotros vamos a robarle la gloria al Señor. Lo que pasa es que yo compré la medicina a tiempo. Lo que pasa es que yo llamé a los bomberos y llegaron a tiempo. No, hermanos, no, ni su medicina ni sus bomberos. El Señor merece la gloria. Y por eso el Señor permitió toda esa historia de la vida de Lázaro. Y se paró, hermano. Dijo, quiten la piedra que cubría la tumba, la puerta de la tumba. Y alzando la voz, dijo, Lázaro, ven fuera. Hermano, ya estaba muerto. Bien muerto. 4 días. Los médicos lo saben, hermanos. Ya estaba muerto. Pero él oyó la voz de su Señor. Él fue al encuentro de Lázaro. Y Lázaro salió, hermanos, de la tumba con ataduras todavía de todo lo que, como lo que envolvían a los muertos, su cabeza, su cuerpo, todo. Y él salió, hermanos, y le dijo a la gente que estaba ahí, desatadle. Y lo último que yo quiero decirles en relación a Lázaro, hermanos, es que de pronto él aparece sentado en la mesa con Jesús. Y el resultado para Lázaro es que los judíos ya tenían 2 motivos, hermano. Uno, matar a Jesús, y otro, matar a Lázaro, porque era un testimonio irrevocable del poder de Dios a través de Jesucristo, su Hijo. Por eso lo querían matar, hermano. Qué maravilloso es nuestro Dios, hermano. Cómo nos muestra a Él que está dispuesto a hacer cualquier cosa en nuestras vidas para hacernos volver a la mesa. Hermanos, yo estaba impactado por eso, porque era lo que el Señor me decía. Muchos están pensando abandonar mi mesa. Y el mensaje, pero yo estoy dispuesto a salir al encuentro de los débiles, de los opacados, de los cansados, de los trabajados. Y hermano, por favor, si hay alguien que aún se siente así, solo levante su mano, exprese al Señor su gratitud. Y si aún siente que necesita oír la voz del Señor diciéndole, Lázaro, ven fuera, quiero sacarte de la sepultura donde estás esta noche. El Señor puede hacerlo, hermano, hoy. Solo levante su mano y dígale, Señor, yo estoy así en mi condición. Y el Señor puede hacerlo. Padre, mira las manos valientes de lo necesitadas de tu presencia. Señor, sin ti no somos nada. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, Señor. ¿Qué haremos fuera de tu mesa? ¿Qué haremos fuera de tu presencia, Señor? Moriremos como mueren los impíos. Seremos olvidados eternamente por ti, Señor. No estaremos en tu memoria si morimos como el impío muere, Señor. Rescátanos, por favor. Hermano, el Señor está dispuesto a levantar tu vida otra vez.
a volverlo a la mesa, volverla a la mesa. Solo es que usted se lo diga: Señor, quiero estar aquí en tu casa, con tu cuerpo, Señor, glorificando tu nombre, Señor, exaltando tu nombre. Por favor, Salvador. Oh, gracias por salir a nuestro encuentro, Señor. Gracias por venir a este lugar. Señor, gracias por cubrirnos con tu capa, con tu manto precioso, Señor. Te alabamos, Padre. Te alabamos, Señor. Oh, como tú nos vuelves a ti, Señor. Pero a Judas tú le dijiste: lo que has de hacer, hazlo pronto. Qué misericordia para nosotros, hermano, que el Señor nos invita a su mesa otra vez. Porque dice la Biblia que Judas abandonó la mesa y detrás del bocado, el último bocado, hermano, entró Satanás. Le dio la fuerza para entregar al Eterno, al Hijo de Dios. El Señor derrame gracias sobre nuestras vidas esta noche, hermano, una vez más. Su misericordia es cuando Él se acuerda de nosotros, y su gracia es cuando Él derrama la fuerza para obedecerle, para correr en pos de Él y terminar nuestra carrera con Él. Solo quiero preguntar, hermanos, si todos tienen el pan. Si alguien no tiene pan, levante su mano. Si alguien no tiene pan o copa, la copa. Todos tenemos la copa y el pan. Amén. Gracias, Señor. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y le dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros he dado. Haced esto en memoria de mí. Comamos del pan, hermanos. Su cuerpo fue molido por nuestros pecados, así como el pan se desvaneció en nuestra boca, hermanos. Fue el precio que Jesús pagó por amarnos. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Hermanos, bebamos la copa esta noche. Cúbreme, extiende el borde de tu capa
por cuanto por cuanto Gracias, Señor. Tú has hecho tu obra perfecta en la cruz del Calvario. Y sellaste tu plan de salvación al resucitar al tercer día, Señor. Señor, y estás sentado en tu trono a la diestra del Padre, intercediendo por tu pueblo, por los que fueron comprados y lavados con tu sangre, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo y que derramara su vida por nosotros. Señor, no queremos olvidar que tú estás esperando que nos acerquemos a ti cada día, a cada instante de necesidad. Señor, y estará tu Hijo intercediendo por nosotros delante de ti, porque Él te fue propicio, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.